Trata de personas. La esclavitud del siglo XXI. Miles de personas son separadas de sus familias alrededor del mundo todos los días, llevadas a otros países con un fin de explotación, en donde son sometidas a trabajos forzosos y degradantes, donde se violentan sus derechos humanos. Obligados a prostituirse y donde incluso sus órganos pueden llegar a ser extraídos. Las voces de las víctimas marcan el camino. Este es un documental realizado con fines académicos, a cargo de Daniela Cordero Guillén, Eric Durante Hoffman y Alejandra Montero. ¿Qué es la trata de personas? Según la Organización de las Naciones Unidas, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La trata de personas es un delito en el derecho internacional. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución, de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados o esclavitud o prácticas similares. A la esclavitud, a la servidumbre o a la extracción de órganos humanos. El delito de trata de personas cuenta con 3 elementos. El acto, que incluye el reclutamiento, el transporte, la transferencia, el albergar o la recepción. Los medios, que son a través de amenazas, coerción, secuestro, fraude, engaño. Y el último elemento, el propósito de la explotación, la cual puede ser sexual, trabajos forzosos o servicios de esclavitud, o en el peor de los casos, la extracción de sus órganos. El perfil de la víctima de la trata de personas.
En muchos de los casos son migrantes irregulares que abandonaron sus lugares o países de origen con el sueño de una mejor vida. Son personas en un estado de vulnerabilidad que viajan sin documentos de viaje o identificación, visas o permisos de trabajo apropiados. Muchos huyen de la pobreza, las guerras o los conflictos armados. Otros pueden estar huyendo de la opresión política, de los desastres naturales, la mala educación o la falta de oportunidades de empleo. Son justamente estas condiciones de vulnerabilidad las que facilitan que puedan ser traídos a estos lugares con falsas promesas de una vida mejor, a la explotación, donde son llevados a vivir un infierno que no creían que podía existir. El perfil de los tratantes. Los tratantes tienen dos amplias categorías. Por un lado, unos son miembros de redes criminales sofisticadas. Normalmente están involucrados en delitos graves, como el tráfico de drogas, armas y otros productos ilícitos. El segundo grupo son los criminales locales, poco sofisticados que operan en forma aislada de los grupos de delincuencia organizada. Los tratantes siguen ciertos patrones y estrategias para atraer a sus víctimas. Estos se basan desde falsas promesas de un trabajo o una vida mejor, o a través de engaños, el ganarse la confianza de sus víctimas, como las jovencitas que son atraídas para papeles en la industria de la televisión o modelaje, hasta llegar a aquellos que pueden ser como el secuestro, la extorsión o la coacción, con amenazas de la vida de sus seres queridos. Fines de la trata de personas. Uno de los fines más comunes es la realización de actividades delictivas forzosas. Esta forma de trata permite a las redes delictivas obtener beneficios sin riesgo alguno a través de una serie de actividades ilícitas. Se fuerza a las víctimas a realizar diversas actividades ilegales que a su vez generan beneficios. Incluyen robo, cultivo de drogas, venta de mercancías ilícitas o mendicidad, siempre sabiendo que el elemento principal es que son forzadas.
A menudo se exige que cumplan con cuotas y pueden sufrir duros castigos si no los alcanzan. También se realiza con el fin de tráfico infantil, siendo una de las formas de trata de personas que describe el traslado o el reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro para explotarlos. Siendo los más comunes el trabajo y la explotación sexual. Por su parte, la Carta de las Naciones Unidas define el tráfico de los menores como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con un fin de explotación. Aunque es difícil obtener estadísticas exactas sobre la magnitud de la trata de los niños y las niñas, la Organización Internacional del Trabajo estima que anualmente 1.2 millones de menores son víctimas de trata. El tráfico de menores tiene reconocimiento internacional como un delito grave que existe en todas las regiones del mundo y que a menudo tiene consecuencias para los derechos humanos. La explotación sexual de niños en viajes y turismo, en otras formas de explotación, es un fenómeno por el cual una persona viaja al extranjero con la intención de participar en una actividad sexual con niños. Se han tomado medidas, tanto a nivel internacional como nacional, para criminalizar a los turistas que viajan al extranjero con la intención de tener relaciones sexuales con niños en países en los que los niños son vulnerables a la explotación sexual y las protecciones legales son débiles. El tráfico sexual es la forma más común de los fines de la trata de personas. En los países en vías de desarrollo y también en segmentos vulnerables de la población de los países desarrollados. Se embauca a mujeres y niños con la promesa de un buen empleo si se marchan estos de sus casas y viajan a lo que consideran que será una vida mejor. Las víctimas reciben a menudo documentos de viaje falsos, y una red organizada las transporta al país de destino, donde se ven sometidas a explotación sexual y se les mantiene permanentemente aterrorizadas y en condiciones que son inhumanas. Uno de los fines más crueles y dolorosos de la trata de personas es el tráfico de órganos. En muchos países, las listas de espera para el trasplante de órganos son muy largas y los delincuentes han aprovechado esta situación para lucrarse a costa de la desesperación de pacientes y de donantes potenciales. La salud de las víctimas, incluso sus vidas, se ponen en peligro, pues las operaciones pueden realizarse de manera clandestina, sin seguimiento de un médico. Es uno de los delitos más lucrativos alrededor del mundo. Otro de los fines es el trabajo forzoso. Las víctimas de esta forma
de trata proceden principalmente de países en desarrollo. Son captadas y sometidas a trata mediante engaño y coacción, y son retenidas en condiciones de esclavitud, realizando una serie de trabajos. Las víctimas pueden trabajar en los sectores de la agricultura, la minería, la pesca o la construcción, también en la servidumbre doméstica u otros trabajos que hacen un uso intensivo de mano de obra. El último que tenemos en sus fines es el tráfico de personas. Este se encuentra estrechamente vinculado a la trata de personas, pues muchos migrantes pueden ser víctimas de trabajos forzosos a lo largo del viaje. Los traficantes pueden forzar a los migrantes a trabajar en condiciones inhumanas, con el fin de pagar el paso ilegal entre las fronteras. Las estadísticas nos dicen que existen 3 tipos de víctimas: las que sufren de trata dentro de su propio país, aquellas que son de la misma región o subregión, y la más preocupante, la trata transregional, que es la que cuenta con un mayor porcentaje de personas alrededor del mundo. La mayor cantidad de víctimas de trata de personas son las mujeres y las niñas, con un 60% de estas, siendo los hombres los que menos sufren del delito de trata de personas. Normativa nacional. Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas del 8 de febrero del 2013. Y Código Penal de Costa Rica, Ley número 4573. En la Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, en consenso los fines entre los cuales se encuentra promover políticas públicas para el combate integral de la trata de personas, propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata de personas y sus actividades conexas, definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y sus dependientes, así como facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de la trata de personas. Esta misma norma nos da un concepto de trata de personas, el cual en su artículo 5 nos dice que por trata de personas
se entenderá la acción en la que mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de poder, o una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, la servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, la mendicidad forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado, así como la ejecución de cualquier forma de explotación sexual. Asimismo, el Código Penal de Costa Rica tipifica la trata de personas en su artículo 172, diciendo que será sancionado con una pena de prisión de 6 a 10 años quien mediante el uso de tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, uso de fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de poder, así como una situación de vulnerabilidad, la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de varias o una persona dentro o fuera del país para someterla a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio forzado, la adopción irregular, la mendicidad forzada, el embarazo forzado, así como el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual, haciendo referencia también a la definición dada por la ley que pretendemos. Asimismo, el Código Penal tipifica los trabajos o servicios forzados en su artículo 189 bis, donde sanciona con una pena de prisión de 6 a 10 años a quien induzca, mantenga o someta a una o más personas a realizar trabajos o servicios bajo fuerza, engaño, coacción o amenaza. Y dice además que será penado de 8 a 16 años si la víctima se trata de una persona menor de 18 años de edad o se encuentra en una situación de vulnerabilidad o discapacidad. La Universidad de Costa Rica ha realizado cursos de concientización respecto al tema de la trata de personas, tanto a estudiantes como a entidades que abordan el tema, a sabiendas de que es una problemática real que nos atañe a todos. El diario La República nos dice que para el 2020 nuestro país identificó 50 víctimas de trata de personas, en comparación con 35 en el 2019 y 20 en 2018. Dentro de estas, 20 de ellas son mujeres, 24 son niñas y 6 son niños. Sabiendo entonces que esta es una situación real que preocupa en el país, sin saber cuántas personas realmente sufren de la trata de personas.
Rica existe la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, creado a través de la ley referenciada, donde sus áreas de trabajo se van a dividir en 4 comisiones: la atención a las víctimas, la prevención, la procuración de justicia y la información, análisis e investigación con respecto a la trata de personas. Trata de imaginarte que estás allí y entenderás el crimen. A nivel internacional, se ha realizado una lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, proclamando con ellos la ilegalidad o ilicitud de aquellas situaciones donde una persona procura apropiarse de la personalidad jurídica, el trabajo, la humanidad o la libertad de otra persona. El rechazo de estas actuaciones busca la protección de los derechos como la no discriminación, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. El no ser sometidos a esclavitud o trabajos forzosos, el no sufrir tratos crueles o degradantes. Los derechos humanos buscan la protección inherente a los seres humanos, que se ven afectados por la trata de personas. Es por eso que se han venido regulando en normativas, convenios, tratados o protocolos particulares, adecuados siempre a cada situación. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de los Derechos Humanos han expresado que la trata de personas es una problemática individualizada que menoscaba los derechos humanos de las víctimas. Por eso, los convenios y tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 4, estableció que nadie sería sometido a esclavitud ni a servidumbre, prohibiendo la esclavitud o su comercio en todas las formas. Por su parte, la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 8, reafirma lo dicho en la Declaración de los Derechos Humanos, indicando que nadie será sometido a servidumbre u obligado a realizar trabajos forzosos. Asimismo, la Convención para la Represión de la Trata de Esclavos y la Esclavitud de 1926, buscando con ella prevenir el comercio de esclavos, ha indicado también en la Convención Complementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956, estableciendo como delito el acto de transportar o intentar transportar esclavos de un país a otro. El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949 establece que la prostitución y el mal que acompaña a la trata de personas son incompatibles con lo que es la dignidad de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979
En su artículo 6, insta a los Estados parte a tomar todas las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres. Dentro de estos convenios y tratados internacionales, encontramos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. La misma define violencia contra las mujeres para incluir lo que es la violación, el abuso sexual, el acoso sexual e intimidación en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, trata de mujeres y prostitución forzada. Otra convención, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que los Estados parte deben, sí o sí, tomar todas las medidas nacionales, bilaterales y multilaterales apropiadas para evitar el secuestro, la venta o la trata de niños con cualquier fin o de cualquier forma. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía del año 2000, estipula en el artículo 10 que los Estados parte deben tomar todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multinacionales, regionales y bilaterales para la prevención, detención, investigación, enjuiciamiento y castigo de los responsables de actos que impliquen la venta de niños, prostitución infantil, pornografía infantil y turismo sexual infantil. El protocolo facultativo sobre la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados del 2000 exige a los Estados parte que garanticen que personas que no hayan cumplido los 18 años de edad no sean reclutadas obligatoriamente en sus Fuerzas Armadas. Asimismo, el Convenio de La Haya sobre la protección de los niños y la cooperación en materia de adopción internacional de 1993, en su artículo 32, establece: nadie obtendrá ganancias financieras u otras ganancias indebidas derivadas de una actividad relacionada con una adopción internacional. La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en 1990, en el artículo 11, establece: ningún trabajador migratorio o miembro de su familia será sometido a esclavitud o servidumbre, ni obligado a realizar trabajo forzoso u obligatorio. Por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 indica, en el artículo 7, que todo crimen contra la humanidad, para incluir la esclavitud, que significa el ejercicio de todos y cada uno de los poderes. Es importante resaltar que estos instrumentos no trataban de regular, sancionar, individualizar a la trata de las personas, sino que indicaban que su contenido, situaciones que trataban o que entraban dentro de los que posteriormente en el protocolo se va a definir como trata de personas. Por su parte, en el 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Dicho protocolo proporciona la primera definición internacional
acordada de trata de personas y muestra el compromiso de la comunidad internacional para contrarrestar este delito. Requiere que los Estados partes promulguen leyes nacionales que penalicen la trata de personas, prevengan y combatan lo que es la trata de personas, protejan y asistan a las víctimas de la trata y cooperen con otros estados para cumplir esos objetivos. Pese a todos estos esfuerzos realizados a través de la normativa nacional o internacional, la trata de personas es el tercer delito con más víctimas alrededor del mundo, siendo el día de hoy, 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas. La voz de las víctimas marcan el camino.